Hola, mi nombre es María del Pilar Sánchez, yo soy asociada senior del estudio Rebasa Alcázar y de las Casas y ahora les voy a comentar un poco sobre los alcances de la regulación sobre protección de datos personales, que es bastante reciente. Esta normativa data de 2013. En realidad ya tiene algunos años, pero su aplicación recién viene tomando fuerza en todas las empresas y en todas, digamos, las entidades aquí en el Perú. Entonces, básicamente, la protección de los datos personales está regulada en el Perú por la Ley de Protección de Datos Personales, que es la 29733, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 03/2013. Básicamente estas son las dos normas que regulan este tema, pero además existe una directiva que fue aprobada en el mismo año por la Autoridad de Datos Personales que regula una serie de recomendaciones respecto a los temas de seguridad que tienen que tener las empresas para dar protección a los datos personales que tratan respecto de sus clientes. Los datos personales es toda aquella información que hace identificable o que identifica a una persona natural. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que la regulación es únicamente para aquella información que pertenece a una persona natural y no hacia una persona jurídica. Y existen los datos sensibles. Los datos sensibles es aquella información que hace ya identificable a el titular de esta información, es decir, aquello referido a, digamos, el origen racial, el origen étnico, opiniones políticas, religiosas, morales, todo lo que tenga que ver también con la salud y con la vida sexual de la persona. De acuerdo a la norma, se verifican que existen ciertos principios que deben cumplir las empresas como banco de datos personales, ¿no? ¿Quiénes pueden ser bancos de datos personales? Bancos de datos personales pueden ser entidades públicas y entidades privadas, ¿no? Todos estos bancos de datos personales tienen que ser inscritos ante la autoridad, es decir, las personas naturales también o personas jurídicas que vayan a tratar información o vayan a tener un tratamiento de la información que hemos visto que se considera como dato personal, tienen que estar inscritos y solicitar autorización ante la Autoridad Nacional de Datos Personales, que actualmente está a cargo del Ministerio de Justicia aquí en Perú, ¿no? Entonces, como les decía, hay ciertos principios que tienen que respetar estos bancos de datos personales, como son, por ejemplo, el principio de legalidad. Es decir, el tratamiento y la recopilación de la información tiene que ser estrictamente legal, no puede ser fraudulenta, no puede ser por medios ilícitos, etc. Uno de los principios fundamentales es el consentimiento. Los bancos de datos personales deben contar con el consentimiento del titular de la información, es decir, de la persona natural titular de los datos personales que van a ser tratados. Este principio de consentimiento tiene excepciones, ¿no?, que los vamos a ver más adelante, pero en principio tiene que ser previo, expreso e informado. Un tercer principio que podemos ver es el principio de finalidad. El principio de finalidad se refiere a que los bancos de datos personales tienen que tratar la información que recopila para determinada finalidad únicamente para dicha finalidad. Es decir, si yo recopilo información para verificar los datos de mis empleados, por ejemplo, solo puedo utilizar esta información para tener esa información y para verificar la información que me brinda mi empleado como empleado de mi empresa. No puedo tratar esta información, digamos, para obtener otro tipo de beneficios para mi empresa, etc. Otro de los principios fundamentales del tratamiento de la información es el principio de proporcionalidad. Es decir, no solamente tiene que cumplir con un fin, sino que tiene que ser que el tratamiento que yo hago a este dato personal tiene que ser proporcional a la finalidad para la cual estoy recabando. Otro de los principios, y que es muy importante, es la seguridad. Como les mencionaba, existe una directiva que regula los temas de seguridad de la información.
el banco de datos personales tiene que cumplir ciertos estándares, tiene que tener las medidas organizativas, las medidas informáticas, las medidas legales para que toda la información que esté tratando esté debidamente resguardada, segura y que que ningún tercero pueda tener acceso sin la debida autorización a esta información. Como último, como otro principio tenemos el tema de la calidad. La información que yo trato no solamente debe ser bajo consentimiento de su titular, sino que además esta información tiene que ser exacta, tiene que ser fidedigna. No puedo tratar información falsa o incompleta que pueda dar motivo a, digamos, a algún reclamo por parte del titular de la información. Y así, por último, tenemos el principio de la tutela efectiva, ¿no? y la disposición de recursos, que quiere decir que los titulares de los datos personales, es decir, las personas naturales, tengan el derecho y tengan la información necesaria para hacer valer sus derechos como titulares de la información que otorgan a los bancos de datos personales.